La Feria de los Libros. Otras formas de leer el mundo. Un programa de la FIL Palacio de Minería. Muy buenas tardes, yo soy Álvaro Canseco y les doy la bienvenida a la Feria de los Libros, el espacio de Radio UDAM, donde los libros dialogan con las ideas, la cultura y los temas que marcan nuestro tiempo. Esta tarde hablaremos de un fenómeno que desde hace años dejó de ser solo entretenimiento. En agosto se celebra el Día Mundial del Videojuego y nos parece un pretexto ideal para preguntarnos qué nos dicen los videojuegos sobre la veracidad y la sociedad en la que vivimos. Pueden ser considerados una expresión cultural al igual que la literatura. Para conversar sobre esto nos acompaña el doctor José Ángel Garfias, coordinador del grupo de investigación La Finisterra, comunidad de investigadores de industrias creativas, videojuegos, cómics, animación y lucha libre, y coordinador del libro Aportes para la construcción de teorías del videojuego, editado por la UNAM. José Ángel Garfias, bienvenido a los micrófonos de Radio UNAM. Un gusto estar aquí, sobre todo hablando de todos estos temas, pero particularmente de videojuegos. Así es, platicaremos de la relación videojuegos con la sociedad, así que es un gusto recibirte en la Feria de los Libros. Antes de comenzar la conversación, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, la Feria de los Libros, y en Instagram, la Feria de los Libros. Les invito a participar durante esta transmisión con sus comentarios y preguntas sobre el tema que abordaremos esta tarde. Vamos a escuchar, pasa la página y regresamos. Pasa la página. ¿Qué tienen en común un tablero de ajedrez, un partido de fútbol y un videojuego? Más de lo que imaginamos. La recomendación de hoy es Homo Ludens, del historiador Johan Huizinga. Un libro considerado un clásico para entender por qué el juego ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Publicado en 1938, mucho antes de que existieran las consolas o los videojuegos como los conocemos hoy, Huizinga plantea una idea que sigue siendo vigente. Jugar no es una actividad menor ni una simple forma de pasar el tiempo. El juego está presente en la cultura, en el arte, en el aprendizaje e incluso en la manera en que construimos nuestras relaciones. A lo largo de sus páginas descubrirás que detrás de cada partida hay imaginación, reglas, creatividad y una forma de comprender el mundo. Quizá por eso los videojuegos no son solo entretenimiento, también cuentan historias, despiertan emociones, ponen a prueba nuestras decisiones y nos invitan a explorar nuevas formas de pensar. Si quieres mirar los videojuegos desde una perspectiva diferente y descubrir por qué jugar también es una expresión de la cultura, Homo Ludens puede ser el siguiente libro en tu lista, porque toda gran historia espera a su próximo lector. Esto fue Pasa la página. ¿Escuchas? La Feria de los Libros. El juego como un componente importante en toda cultura y por supuesto esto nos lleva a preguntarnos de qué manera los videojuegos pues se han convertido en un espejo de las sociedades, no solamente que los crean, sino también de las sociedades que los consumen. Pues habría que hacer una analogía con los demás medios, las demás artes, ¿no? De hecho, a propósito del tema, ¿no? El videojuego tiene más parecido con el libro que con la televisión, a pesar de que se juega en una pantalla. Comparten esa interactividad. Un libro no se va a leer solo, tiene que leerlo el lector y entenderlo y razonarlo para que se pueda comprender. La película se puede proyectar por sí misma, pero el videojuego necesitas que el videojugador lo juegue para que siga avanzando en la narrativa o el sistema de juego que tenga. Entonces, y sobre todo los videojuegos más clásicos, que no tenían tanto recurso tecnológico, ocupaban el texto como principal elemento. Un Final Fantasy del 1 al 7 era prácticamente texto que el videojugador tenía que leer para entender la historia y tomar decisiones. En el libro serían los libros de Dungeons and Dragons, los clásicos, donde te plantea una narrativa y dependiendo de la decisión o el dado, vas a la siguiente página.
y son estos libros hipertextuales. Entonces el videojuego es más parecido a un libro que a un proyecto audiovisual, aunque últimamente, pues con los grandes gráficos y tecnologías, es casi una película por cómo se recrea, pero en sí la experiencia es más cercana a la literatura con el videojuego. Y eso también, pues, ha desarrollado todo un debate, porque hay quien piensa que el videojuego no puede ser considerado como arte. Sin embargo, hay también quien piensa que hay un desarrollo estético, artístico dentro de la elaboración de los videojuegos. No, por supuesto, y en este recorrido del arte, pues es cada nueva arte toma algo de las demás. Ahora sí que el teatro surge a partir de la literatura que se escribe y se escenifica, y el cine ocupa los mismos espacios teatrales para escenificar. De hecho, el modelo comercial lo encuentra en la novela, porque en sus inicios el cine proyectaba imágenes de la vida cotidiana, pero al buscar cobrar una entrada a un teatro, como se le llama en Estados Unidos, los teatros, eh, pues se buscaba crear productos de cierta duración que, por supuesto, la narrativa fue lo que lo llevó, y esa narrativa literaria pues, viene de la novela, que en este caso son películas que, bueno, el promedio 2 horas, ¿no? Para que pagar un boleto y ver una historia. Entonces, cada medio ha tomado algo del anterior, entonces el videojuego toma algo del cómic, toma algo del cine, de la literatura y construye su propio medio con el ingrediente lúdico, que cada medio necesita algo especial. En el caso del videojuego, pues se optó esa parte lúdica, donde se crea un sistema de reglas, donde el usuario se enfrenta a ese sistema de reglas y resuelve situaciones, problemas, principalmente para avanzar en una narrativa, aunque hay juegos que pueden funcionar sin narrativa, como Tetris. Que creo que además es el gran debate, ¿no? Digo, en la televisión, en el radio, ahora en los videojuegos siempre está este tema de la transmedialidad, de la interacción entre otros medios. Y pensando en los videojuegos como un producto cultural, un fenómeno cultural, pues esto nos lleva también a pensarlo desde la educación. Antes se decía, ay, si juegas algún tipo de juego o una consola, pues estás perdiendo el tiempo, hay ocio, no vas a llegar a ningún lado si estás con los videojuegos, pero hoy en día incluso la educación echa manos de los videojuegos para desarrollar habilidades entre los estudiantes. Platícanos de esta relación educación-videojuegos. Sí, de hecho, el prejuicio siempre con el ocio, ¿no? Completamente, sí. Completamente nos ha marcado. De hecho, ahorita que se mencionó, el Homo Ludens, ese gran texto, ya planteaba revalorar el juego, ¿no? El juego que se inscribe en el tiempo de ocio. En la teoría de Huizinga y se habla de ese tiempo de ocio como algo esencial y que el juego pues, es un elemento cultural que sirve para la educación. Los animales juegan para medir su fuerza y ver qué tantas habilidades tienen para cazar y demás. Y el ser humano juega para simular elementos, para celebrar algo. Y bueno, en el juego se aprende mucho. De hecho, hay que aprender a jugar siempre para jugar. Entonces, cada que estás jugando un videojuego, estás aprendiendo algo de principio las reglas del propio juego. Si además le agregas contenido y ese contenido tiene un toque histórico, educativo, ético, esto sí es un videojuego que te está dando aparte un mensaje extra. Este tipo de juegos se les llama los serious games, que tiene que tener este componente lúdico, pero a la vez llevarte a una situación donde quieres dar un mensaje, ¿no? Y bueno, también es muy claro que para que funcione, no tienes que decir que es educativo, porque si es que es educativo, ya tu público dice, no, no quiero aprender. Y salió más espontáneo con juegos como Assassin's Creed, que tomaban la parte histórica y aprendían los usuarios de muchos hechos históricos y personajes, pero sin querer, jugando se aprendía de todo eso. Hay muchos estudios con ese, con Age of Empires, de qué aprendo de historia, qué aprendo de personajes y demás, pero en otros casos puedes plantear un videojuego de situaciones éticas y entonces en tal situación qué hacer, en tal situación de riesgo, de peligro qué hacer y tomar decisiones, simularlas y después aprender de ese error. Acabas de decir algo bien interesante, simulaciones de algunas acciones éticas. Lo platicábamos antes de entrar al aire, que está el caso emblemático de este juego de Grand Theft Auto, pues las diferentes versiones que han salido desde la 1 hasta la 5, próximamente la 6, y que ha habido mucho debate si la gente que lo juega, pues está canalizando estas pulsaciones, estas pulsiones que desearían desarrollar en la realidad. ¿Tú qué ves en esa disputa ética en este tipo de juegos, por ejemplo? Bueno, de entrada es una labor catártica jugar Grand Theft Auto porque estás en esa simulación en un mundo real y ya ni digamos el Grand Theft Auto Online, ¿no? Que es
todavía más complejo que el narrativo de las partes que van a salir y el que va a salir este año, ¿no? Grand Theft Auto 6, que es el juego más esperado de toda la historia. Es un logro técnico muy importante porque tienes una ciudad viva, ¿no? Y en esa ciudad viva, que le llaman de mundo abierto, haces lo que quieras. Por narrativamente haces misiones, ¿no? Y esas misiones tienen que ver con el crimen organizado, ¿no? Empiezas desde muy abajo y vas escalando, ¿no? Ese modelo de mundo abierto se ha aplicado, pensemos en lo contrario, ¿no? No hacer el crimen, sino hacer el bien. Y los juegos de Spider-Man, pues te reflejan esa ciudad, tú tienes que detener crímenes, salvar a la gente, hacer tus misiones, y entonces eres el héroe, ¿no? Entonces es todavía maravilloso cómo reconstruye Nueva York para que Spider-Man haga sus misiones. Aquí Grand Theft Auto pues tocan esa temática de crimen, como en su momento Cara Cortada lo tocó en el cine, ¿no? Y aún así, si hablamos de Grand Theft Auto, otra saga muy importante es Yakuza, que es la mafia japonesa, que de repente es todavía más profundo y se centra más en el desarrollo de los personajes, y quienes han jugado Yakuza, por lo que hemos jugado, lo vemos como un juego inspirador. Estás dentro del crimen, estás en un barrio bravo, estás enfrentando a situaciones complicadas, pero es una historia de vida, que curiosamente en el título, aquí en América se vendió como Yakuza, pero su título original es Like a Dragon, como un dragón, surgir dentro de todo lo más bajo de la sociedad y el crimen y la pobreza y todo, hay que salir como dragones. Y en sí el personaje lo que busca es crear un orfanato, ¿no? José Ángel, está esta pues relación entre educación, videojuegos, pero también hay otro tema bien interesante que es el de los eSports, porque antes también se pensaba que aquellos que jugaban con ciertas consolas, pues digamos que dejaban a un lado el ejercicio, que pues producía ciertas enfermedades incluso físicas, y ahora incluso hay torneos mundiales, los eSports, donde hay gente que pues va, compite, se entrena como un deporte cualquiera. Platícanos de esta relación videojuegos-deporte y cómo está hoy en día ese panorama. Sí, eso se centra más en el sistema de juego, y entonces hay videojuegos que, así como tenemos el ajedrez, el fútbol americano, tienen formas complejas de jugarse, que requiere estrategia, tácticas y demás. Entonces, desde siempre se veía una habilidad de alguien que jugaba videojuegos competitivos, ¿no? Principalmente. Y esto desembocó, a lo mejor lo habremos visto en la época de los 90, Street Fighter, que peleaba uno contra otro, ¿no? Y no era tan fácil, tenías que saber dominar a tu personaje y hacerlo. Pues toda esta complejidad se lleva a los League of Legends, a los juegos de hoy en día, que son aparte cooperativos, un equipo tiene que colaborar para enfrentarse a otro equipo, y entonces tienes el videojuego como un espacio de competencia legítimo, que tiene el mismo grado de disciplina a nivel profesional que los otros deportes. O sea, no es que tengas a un gamer 8 horas ahí sentado y ya. Ese gamer tiene que tener su preparación física y mental para aguantar esas 8 horas. Y los profesionales de los esports, como ya también hemos investigado en otros proyectos, vemos que tiene esa situación, ¿no? No, tiene el prejuicio, por supuesto, siempre del videojuego, que ese ya es social, pero en sí son competencias, vaya. De hecho, eh, un torneo reciente de Fatal Fury City of the Wolves, el campeón mundial es mexicano. Eso te iba a preguntar, ¿cómo estamos como país dentro de los eSports? ¿Tenemos representatividad? ¿Qué lugar ocupamos en este mundo de los campeonatos mundiales de videojuegos? Pues similar al box, ¿no? Deportes individuales, bien, con algunos representantes en juegos de peleas, como Fatal Fury, como en su momento fue también Smash Brothers. Y hay presencia muy importante de mexicanos ahí, ¿no? Contrario a otros deportes, ¿no? Como el fútbol. Como el fútbol, por no dar viejas heridas, ¿no? Deporte conjunto no se da tanto, pero Exacto. individualmente y peleas, curiosamente funcionan bien los mexicanos. Perfecto. Estamos conversando con el doctor José Ángel Garfias Frías sobre el tema videojuegos como espejo de nuestra sociedad. Síguenos en Facebook e Instagram. La Feria de los Libros. Y es momento, como cada semana, de regalar libros para todas y todos ustedes. Esta tarde, para las primeras 2 personas que nos comenten en el chat al final de esta transmisión, ¿qué libro recomendarías a un fan de los videojuegos y por qué? Seguido, recuerden del nombre del libro por el cual están participando, se van a poder llevar alguno de estas cortesías. Rita Cetina, Gertrudis Tenorio y Cristina Farfán, 2 poemarios inéditos y una corona fúnebre
Este es un libro de Leticia Romero Chumacero, quien ya nos visitó en este programa, editado por la UACM, y también tenemos el libro La Interpretación, un reto en la investigación educativa de Ángel Díaz, un libro pues muy ad hoc para el tema que estamos platicando también esta tarde, de Ángel Díaz y Carolina Domínguez, editado por Newton Edición y Tecnología Educativa. Ya lo saben, se van a ir para las personas que nos comenten qué libro recomendarías a un fan de los videojuegos y por qué al final de esta transmisión. Mientras tanto, vamos a escuchar Joystick de la banda de funk estadounidense The Dats Band, una canción que aparece precisamente en el videojuego del cual platicábamos, Grand Theft Auto 5, desarrollado por Rockstar North y publicado por Rockstar Games. Libros más libres. Platicábamos en el primer bloque que existen todavía muchos prejuicios alrededor de los videojuegos, de quienes los producen, pero también de quienes los juegan. Sin embargo, estos se han convertido, pues ya desde hace algunas décadas, en objeto de estudio de diferentes disciplinas. Platícanos, José Ángel Garfias, sobre cómo se ha vuelto el videojuego en un objeto de estudio para la filosofía, la antropología, la comunicación, por supuesto, en fin. Es un similar a lo que pasó con el cine, ¿no? Hoy innegablemente tenemos estudios cinematográficos, análisis cinematográficos y toda una literatura de libros sobre cine. Esto se desembocó en la década de los 50, cuando el cine se reconoce como arte y entonces hay que crear escuelas de cine y cinetecas y todo eso que tenemos hoy en día, ¿no? El videojuego tiene su auge en la década de los 80, ¿no? Con los Nintendos, pasando a Atari y demás. Y entonces ya entrando en este siglo, finales de los 90, principios del 2000, pues viene este interés legítimo de por qué no teorizamos y hacemos de los videojuegos un objeto de estudio. Y entonces empiezan a surgir corrientes de estudio, game studies, en diferentes países, ¿no? Y empezar a hacer los primeros congresos, seminarios sobre el estudio de videojuegos. Cómo se producen, quién los consume y qué efectos tienen ellos, y qué nos puede aportar culturalmente un videojuego, ¿no? Y bueno, hoy en día el videojuego se entiende como un producto de la cultura. Es completamente ligado a la tecnología, por supuesto, y de hecho, contrario al cine o la televisión, la tecnología en los videojuegos avanza mucho más rápido. Eh, Dejar el cine mudo y volverlo sonoro y el blanco y negro y a color, al cine le tomó décadas. Aquí de repente estábamos jugando Mario 64 en el 96 y hoy en día tienes hiperrealismo en todas las producciones. Y bueno, eso ha hecho que la industria sea muy grande, ¿no? Hacer un videojuego como el que mencionaba, Spider-Man 2 o el Grand Theft Auto 6 que va a salir, cuesta millones por todo lo que hay que hacer para detallar las ciudades, comportamientos y aparte darle mantenimiento continuo para que funcione en línea. Se encarecen mucho los videojuegos más que el cine. Y eso pues, también ha impactado en cómo la industria, además de lo que estamos viendo ahorita con el boom de la inteligencia artificial, esta empresa Nvidia que hacía las tarjetas gráficas pensadas principalmente para videojuegos, hoy esas tarjetas ayudan a desarrollar inteligencia artificial, que es otro tema, pero que esa inteligencia artificial ha encarecido hoy en día mucho los videojuegos, las consolas y las computadoras. ¿Por qué las ha encarecido? Como se ocupan ya para otros propósitos, empresas Ok. que ahorita le apuestan a la inteligencia artificial, pues entonces compran tecnología, esas tarjetas de video,
y entonces dejan menos stock para los videojuegos, entonces se encarece, ¿no? Ahorita ya una consola cuesta mucho más que como costaba antes, que era una tendencia que la tecnología se abarataba, ¿no? Las consolas viejas iban costando menos, en su ciclo de vida iba bajando el precio, pero hoy, ante este fenómeno de la inteligencia artificial y el encarecimiento, hoy comprar una consola es más caro que hace años. Y la posibilidad hoy en día de no solamente tener que jugarlas en tu casa o en un espacio en particular, sino poder moverlas a cualquier espacio. Aquí tú nos compartías que traes tu consola de Switch, de Nintendo Switch, que puedes jugar pues lo que tú quieras en el momento que tú lo decidas. Sí, sí, siempre me acompaña. Digo, habrá un espacio en el día que pueda avanzarle algo a alguno de mis juegos que tengo ahí. Pero bueno, es esto. Y hoy en día las computadoras handheld, ¿no? La ROG Ally o un Steam Deck, realmente funcionan para jugar videojuegos en cualquier espacio, ¿no? Desde antaño, cuando era el Game Boy, ¿no? En otros tiempos, ¿no? Que esa consola portátil también tiene un auge, o ni qué decir, ¿no? Un celular es una muy buena plataforma para jugar videojuegos. Y eso te quería preguntar, ¿qué tanto, así como pues, el videojuego se ha vuelto parte fundamental de la cultura, qué tanto los cambios que han tenido, digo, de un Atari a un Nintendo Switch, una consola como PlayStation 5 o los nuevos avances en el Xbox, qué tanto dicen eso de la sociedad también que los va creando? Lo principalmente es lo visual, ¿no? Visualmente el consumidor se ve atraído por juegos con mejores gráficos. Insisto, hoy en día estamos en el hiperrealismo, donde pues, un God of War o este Grand Theft Auto o cualquier juego reciente que tiene esa tecnología se ve hiperrealista, ¿no? Casi, casi a par con la realidad. Y aún así puede todavía mejorar mucho más. Pero aparte de eso es la capacidad de procesamiento, ¿no? Que digas qué tanto puedo hacer en pantalla, ¿no? Qué tipo de inteligencia artificial puedo tener ahí, contra qué situaciones me puedo enfrentar y demás. Entonces todo eso va complejizando mucho esto de los videojuegos y es justo donde el videojuego independiente, el indie, que se le llama, pues tiene propuestas distintas que le apuestan a menos calidad gráfica, pero planteando otro tipo de situaciones, ¿no? A lo mejor para un verdadero gamer no se deja llevar tanto por los gráficos. Y ahorita los gamers de hueso colorado dirán, yo quiero más de 60 cuadros, quiero 4K, ¿no? Pero eso demanda mucha capacidad de procesamiento, es lo que la encarece. Es un lenguaje que los no gamers luego no entendemos, pero que por supuesto tiene mucho impacto para el mundo del videojuego. Sí, 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 que esos 30 cuadros ya dicen que el juego no funciona, ¿no? Pero es visualmente jugable, pero sí, la diferencia existe y jugarlo más de 60 cuadros, y sobre todo si es a nivel competitivo, es fundamental que no haya retrasos ni lag en todo eso, ¿no? Pero, insisto, un celular puede ser un buen espacio para jugar videojuegos también. José Ángel Garjas, también mencionar, digo, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejarlo pasar, y aquí nuestra productora no lo comenta, pues el incremento de gamers a partir de la pandemia, ¿no? Cómo la pandemia trastoca el mundo de los videojuegos y también de quienes consumen y juegan este tipo de juegos. Sí, claro, la pandemia fue un espacio para dedicarse de lleno al gaming, al no haber qué hacer, no salir, pues jugar era buena opción, ¿no? La OMS recomendó, bueno, si ya van a jugar, de preferencia jueguen videojuegos activos, aquellos de baile, aquellos de movimiento, ¿no? Que no está sentado, eso hizo muy bien, ¿no? Para no estar tan sedentario en la pandemia, pero los videojuegos de redes sociales, Nintendo tuvo su Animal Crossing, ¿no? Que funcionó bastante bien para socializar, ¿no? Ibas a las islas de tus amigos y platicabas con ellos y ahí, con una red social, pero con avatares más cute. Y entonces se desató, ¿no? Y se desató tanto que, pues, como todas las industrias, pensaron que iba a seguir esa tendencia, ¿no? Ya cuando termina la pandemia y salimos, baja un poco el consumo de videojuegos, normal, pero sigue manteniéndose como una industria de las más poderosas, ¿no? Poderosísima. José Ángel Garfias, ¿cuál es el futuro de los videojuegos? ¿Qué temas siguen sin ser explorados o lo suficientemente explorados para el conocimiento de quienes los juegan y también de la elaboración de los videojuegos mismos? Pues hoy 2026, el tema formato físico, formato digital, ¿no? Que el videojuego, como lo tenemos en cartucho, disco, tiende a desaparecer. Está muy diversificado, ¿no? De hecho, la palabra videojuego se queda muy corta para lo que es. Y no es lo mismo jugar un Fortnite y Roblox, que es lo que juegan los más jóvenes, y cómo lo juegan, que a juegos de la vieja escuela, los Street Fighter, los Metal Gear, los Castlevania, que
son los que a mí me tocó Los clásicos. en mi edad jugar. Y entonces van a convivir todas estas industrias, la realidad virtual que no consolida, ¿no? Todavía, ¿no? Por costos o por desarrollo de su propio lenguaje. Pero es un hecho que los videojuegos AAA, los muy costosos, se han volvido incosteables, ¿no? Y entonces habrá más videojuegos AA o independientes que no gasten tantos recursos, pero que sean más profundos respecto a los contenidos que manejan, ¿no? El año pasado, años recientes, Expedition 33, juego ciertamente independiente, pues tuvo muchas calificaciones positivas, ¿no? Y a lo mejor es el camino de la industria y sobre todo videojuegos que conecten con lo que la sociedad quiere. Y para la gente que se dedica a estudiarlo, ¿qué temas crees tú que todavía están por ahí pendientes? Por ejemplo, los news games, ¿no? Entonces está de nuevo la inteligencia artificial, si eso hace que las cosas sean más rápidas, entonces piensa en un videojuego que te explique una noticia. Entonces ya no haces un reportaje, haces un videojuego donde entiendas la noticia a partir de que juegues un hecho. O el aprendizaje, muchas situaciones de aprendizaje, exámenes y demás, ahora que sean en videojuegos, ¿no? Eso evalúa mejor, ¿no? O da una mejor retroalimentación un videojuego que a lo mejor una clase, ¿no? Y ahí está el reto. José Ángel Garfias, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales para que la gente pueda ver todo lo que se está desarrollando dentro de este mundo desde pues diferentes disciplinas? Sí, claro, la Finisterra es nuestro grupo de investigación, entonces sí búsquenos en Facebook, en Instagram, La Finisterra, y bueno, pues ahí posteamos siempre lo más reciente. Ahorita estamos presentando un nuevo libro, Estrategias de Aprendizaje con Videojuegos. Buenísimo. ¿Dónde se va a presentar en Lo el... vamos a presentar en la facultad y seguramente en la siguiente FIL, Ah, muy porque bien. acaba de salir apenas esta semana. Buenísimo. Es digital, entonces pueden descargar de libre acceso. Y justo ahí hablamos, por ejemplo, de qué aprendemos al jugar un survival horror, ¿no? Un Resident Evil, un Silent Hill, ¿qué aprendemos? Muy bien, pues no se pierdan estas presentaciones, sigan todo lo que hace la Finisterra. Yo te agradezco mucho, José Ángel Garfias, de que nos hayas acompañado aquí en la Feria de los Libros. Muchas gracias. Cuando quieran, aquí estamos listos. Un gusto platicar contigo esta tarde y también un gusto poderles acompañar a lo largo de todos estos minutos. Les recuerdo que la Feria de los Libros es una producción de la Facultad de Ingeniería y de la FIL Palacio de Minería. Le agradezco a Perla Gatica, quien estuvo en la producción, a Brenda Vélez en la coordinación de invitados y redes sociales. En la locución de los contenidos estuvo Valeria y en los controles técnicos estuvo Crescencio Suárez. Soy Álvaro Canseco y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 14 horas por el 860 AM. No deje de sintonizar y de seguir toda la programación de Radio UNAM. Hasta pronto. La FIL Palacio de Minería presentó la Feria de los Libros, otras formas de leer el mundo.